psicotrina, emetamina y metilcicotrina. ¿Cuáles son estos componentes? Aquí vamos a ver que se sintetizan, hemos indicado, a partir de la dopamina, pero esta dopamina se va a sintetizar a partir de la fenilalanina. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? No vamos a ver todo el proceso de biosíntesis, sino solamente la estructura de la droga. Y aquí podemos ver, miren, aquí podemos reconocer el anillo isoquinoleínico, 2 anillos isoquinoleínicos, y aquí un grupo R. Si este R es un hidrógeno, tenemos la cefelina. Si este R es un metilo, tenemos la emetina. Hemos visto que el principal componente es la emetina, ya que puede representar hasta de un 60 a un 70% del total de los alcaloides, y la cefelina podría ser un 25%, ¿verdad? Ambos compuestos tienen efectos eméticos, ¿ya? Pero más emético es emético y vomitivo, pero más emético va a ser la cefelina, y eso vamos a ver. Entonces, las preparaciones, hablaremos de la acción farmacológica de la cefelina y la emetina. Las preparaciones del ipecacuana son a dosis bajas y por vía oral son eméticos, es decir, provocan el vómito por excitación de las terminaciones nerviosas del neumogástrico. La cefelina tiene mayor actividad emética que la emetina, ¿ya? Y la emetina más bien tiene una acción expectorante, tiene una más acción expectorante que la cefelina. Es menos emético, pero tiene más bien una mayor acción expectorante. En cambio, la cefelina es más emético que la emetina. ¿Ya? También es tóxico, produce hipotensión y debilidad muscular, trastornos gastrointestinales. Por eso se utiliza en bajas concentraciones. ¿Y qué es lo interesante? Que se esté estudiando estas estructuras, se están estudiando estas estructuras debido a que entonces podrían tener una posible acción antitumoral. Ya podrían tener una posible acción antitumoral. Y eso es muy importante, ¿no? Si van a tener una acción antitumoral. Están viendo de ver también la actividad anticancerígena. Entonces, últimamente hay muchos grupos, como es una planta típica del Mato Grosso, están investigando esta planta para ver la actividad anticancerígena. Vamos a pasar entonces, estamos en el grupo de los alcaloides, del grupo del triptófano. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes puedan ver algunas preguntas. ¿Sí? Entonces vamos a descansar unos 5 minutitos, ¿sí? Para que ustedes vean qué han aprendido y podamos realizar unas cuantas preguntas y continuamos, ¿ok?
Muy bien, chicos, vamos a hacer entonces. Jocelyn levantó la mano, dígame, Jocelyn, por favor. Bueno, a ver, vamos entonces a algunas preguntas que habíamos visto que podríamos, voy a formular unas cuantas preguntitas que van a ser rápidas. A ver, ¿a partir de qué aminoácido se sintetiza la quinina? Doctora, buenos días. Sería del triptófano. Muy bien, a partir del aminoácido triptófano. Perfecto. Les puedo preguntar ahora, ¿qué efecto tiene la quinidina? ¿Qué acción farmacológica tiene la quinidina? A ver, Milenka. Doctora, ¿tiene acción farmacológica para regular el ritmo cardíaco? Muy bien, Milenka. Tiene entonces una acción para el ritmo cardíaco. A ver, espérenme un ratito. A ver, chicos, siempre con la finalidad ustedes de que puedan mejorar sus notas. Entonces, les voy a, para las personas que respondan, les voy a poner unos puntitos para su tercer parcial, ¿ya? Espérenme un segundo, vamos a anotar, pero solamente voy a hacer unas 3, 4 preguntas. A ver, entonces, la primera persona que respondió, ¿quién era? Martínez, doctora. Martínez Bianca. Bianca. Ya, 2 puntos. Y después era Milenka, ¿no? Sí, doctora, en esta y de dónde era originaria la coca. Ya, pero eso no era por puntos. Ahora está por puntos. Ya, bien. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué acción tiene la efedrina? ¿Qué acción tiene la efedrina? A ver, Milenka. Doctora, ¿Tiene una acción vasoconstrictora, doctora, para estimular el sistema nervioso central? No es la principal actividad. No es la principal actividad. A ver, Jacqueline. doctor, actúa también como un antihistamínico. No es las actividades que he Doctora, mencionado. A ver, ¿sería o Nicole. tendría una propiedad hipertensora? No, Nicole, estoy hablando de la efedrina, de las plantas de efedra. Nicole, Es broncodilatadora. ya. Está bien, Nicole. Pero el broncodilatador, ¿y qué más les he indicado? Que no está, pero yo les he dicho. También estimula el centro respiratorio, puede Ya, estimular la vigilia, puede producir también ansiedad, insomnios y por sobredosis puede disminuir la capacidad contráctil de la vejiga. ya, está bien, Nicole, pero también les he indicado que tiene actividad como descongestionante nasal, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otra pregunta. A ver, estábamos viendo, hemos visto hasta los alcaloides isoquinolénicos. Ya, vamos a hablar de metina y metamina. ¿Cuál de los dos alcaloides, la metina o la cefalina, tienen mayor actividad expectorante? Gladys Bianca. Doctora, estamos hablando sobre la cefalina, que tiene una mayor actividad. No, yo he preguntado cuál cefalina o metina tiene mayor actividad expectorante. No, no está bien su respuesta. María Angélica Rueta.
Doctora, la emetina es la que tiene la mayor principal expectorante. Ya, María Angélica Rueta, muy bien. La emetina tiene mayor actividad expectorante que emética, perfecto. Bien, bueno, esas son las preguntas que hemos hecho por el momento y vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con el grupo de los alcaloides, hemos visto y eso, de los alcaloides derivados del triptófano. Si bien hemos visto un alcaloide que también deriva del triptófano, pero lo hemos visto como alcaloide isoquinolénico, como alcaloide quinolénico, que son los alcaloides de la quinina. Pero estos alcaloides derivados del triptófano también los conocemos como alcaloides indólicos. Entonces vamos a hablar ahora de los alcaloides indólicos. Estos alcaloides podemos decir que representan el grupo más grande. Se han reportado aproximadamente 4.000 moléculas, hay tanto en plantas como en hongos y por supuesto que derivan del triptófano y de su producto de descarboxilación que es la triptamina. Por otra parte, todos estos alcaloides indólicos derivados del triptófano van a tener el anillo indólico en su estructura. ¿Ya? Dentro de estos alcaloides, las drogas que portan estos alcaloides, tenemos a la raubolfia, cuyo principal componente es la reserpina. Luego tenemos cataranthus, que tiene dos componentes, vinblastina y vincristina. Cornezuelo de centeno, que tiene ergotamina y ergonovina, y la nuez vómica, que es la estrinina. La estrinina ya es muy poco utilizada como estimulante respiratorio, pues se utiliza solamente en algunos casos de mucha emergencia. Bueno, comenzaremos hablando de la raíz de raubolfia. Raubolfia, entonces, la parte utilizada van a ser las raíces, es decir, los fragmentos de raíz y rizoma desecados de raubolfia serpentina de la familia Apocynaceae. La concentración de alcaloides no debe ser menor a 0,15%, es decir, que se requiere que como mínimo tengamos un 0,15% de un 0,15% de alcaloides, ¿no? Esto es importante. Ahora, ¿cómo es la planta? La planta es un arbusto erecto que mide más o menos 1 metro de altura, tiene tallos cilíndricos con corteza pálida, las hojas son simples y opuestas, tiene unas flores de color blanco rosado y su fruto es una drupa simple, ¿no? Pero recuerden que la parte utilizada es en este caso es la raíz, los rizomas y raíces. Bueno, vamos a hablar un poquito de la detección. ¿Por qué? Una característica que tiene esta droga, es decir, estas raíces y rizomas, es que tiene alcaloides que se consideran bases débiles y bases fuertes. Entonces se ha diseñado un método que permita diferenciar la extracción de bases fuertes y bases débiles. ¿Por qué? Porque el principal componente que tiene un uso farmacológico se encuentra en el grupo de las bases débiles, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la materia prima, se va a proceder a un proceso de desengrasado utilizando éter de petróleo. Esta primera extracción es solamente para eliminar las grasas. Las grasas se elimina entonces el estrato etéreo. Este residuo luego se macera con metanol o etanol al 95%. Se debe concentrar al vacío y luego se hace una extracción con una mezcla, miren qué interesante, entre acetato de etilo y ácido tartárico al 2%. Y entonces estamos poniendo un solvente apolar y el ácido tartárico. Y se separa, ¿no? La fase, en ese caso del acetato de etilo, en esta fase del acetato de etilo vamos a extraer los alcaloides neutros o débilmente básicos. Alcaloides neutros o débilmente básicos. Y tenemos también la solución ácida, por supuesto, la solución del ácido tartárico. Esta solución del ácido tartárico, como las extracciones que ya hemos visto, se debe alcalinizar, ya sea con hidróxido de amonio o bicarbonato. Y luego se procede a hacer una extracción con acetato de etilo.
En la fase del acetato de etilo podemos encontrar los alcaloides o bases fuertes, ¿no? Y en la solución acuosa básica puede tener algo de alcaloides, ¿no? Todavía algo, pero estas dos fracciones son las que nos interesan. En esta segunda fracción tendremos las bases fuertes y en la primera las bases débiles. ¿Por qué es importante? Porque entre los componentes tenemos las bases débiles, que son reserpina y ricinamina, y las bases fuertes, que pertenecen a la serpentina y serpentinina. El principal componente en este caso de Rauwolfia es la reserpina, que es una base débil. La reserpina, que tiene esta estructura, como pueden ver, miren, por favor, chicos, aquí tenemos el anillo indólico, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un alcaloide indólico. Esta reserpina va a tener los siguientes usos. La droga, que es la Rauwolfia, tiene un efecto hipotensor, es decir, se utiliza para disminuir la presión arterial y es más utilizada como fuente de alcaloides, es decir, para poder obtener la reserpina. Esta reserpina es un hipotensor, produce el descenso del nivel tensional y también disminuye la frecuencia cardíaca. Es muy importante. Y por otra parte es neuroléptico. ¿Saben ustedes qué significa neuroléptico? ¿Qué será un neuroléptico? Doctora, quizás hace referencia que ayuda a las personas que sufren de epilepsia. No. A ver, vamos a ver quién ha respondido. Doctora, Sí. estos serían algunos fármacos que se puede utilizar para los tratamientos psiquiátricos o esquizofrénicos. Perfecto, muy bien. Estos neurolépticos se utilizan para los tratamientos precisamente psiquiátricos, ¿no? Para las personas que pueden tener esquizofrenia, paranoia o algunas otras enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces se utiliza como un neuroléptico, además de ser un hipotensor, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra droga que se llama el cornezuelo de centeno. Entonces, como estábamos viendo, tal vez vieron que estaba yo buscando un video, busco videos cortitos para mostrarles. Cuando hablamos del cornezuelo de centeno, ahora nos referimos a un hongo, ¿ya? El hongo, en este caso, el cornezuelo de centeno es un hongo, es el escleróseo desecado de Claviceps púrpura de la familia Clavicipiaceae. ¿Dónde desarrolla? En el ovario del centeno, Secales cereales. El nombre científico del centeno es Secales cereales, que pertenece a la familia de las gramíneas. El esclerosio es una masa alargada con corteza negra de color violáceo, mide de 1 a 4 centímetros de largo, de 3 a 8 milímetros de diámetro y con hidróxido de sodio produce olor a trimetilamina. Les voy a mostrar una imagen, aquí se ve, miren, aquí está claramente aquí podemos ver, este es el cornezuelo, por eso mide de 1 a 4 centímetros de largo, tiene la forma de un cuernito, por eso se llama cornezuelo, y es un hongo que se va a desarrollar entonces, en este caso, a partir del ovario de esta planta de Secales cereales, del centeno. Entonces, en algún momento, pues muchas personas se enfermaron con ergotismo, que es a consecuencia de haber consumido panes que tenían estas micotoxinas producidas por el hongo, que son este tipo de alcaloides, ¿no? Luego vamos a ver un videito, pero primero avanzaremos un poco. Bueno, ¿dónde estábamos? Ya, esto ya hemos visto. Entonces, en la actualidad, antes, imagínense, tenían que infectar grandes cultivos de centeno para producir el hongo. Y a partir del hongo hacían la extracción de los alcaloides, ¿no? Los alcaloides como la ergotamina y muchos otros alcaloides que tiene el cornezuelo de centeno. Pero actualmente ya con el avance de la biotecnología especialmente, lo que se hace es obtener a partir entonces de un
es decir, por cultivos in vitro, a partir de un hongo que se llama Claviceps paspali, ¿no? Que se utiliza para hacer cultivos in vitro. Los cultivos in vitro de este hongo solamente nos van a permitir obtener el anillo, nos van a permitir obtener el anillo que es el ácido lisérgico. Enseguida les voy a mostrar. Cuando hablamos nosotros de la valoración microscópica de este hongo, la zona externa es de color castaño, se puede observar células rectangulares o bilateradas, el pseudoparénquima, que tiene células redondeadas u ovales, presenta aceite fijo y proteína, pero no tiene celulosa ni lignina, puesto que no es una planta, no es un hongo. Todos los alcaloides de centeno, como se ve, o los alcaloides del cornezuelo de centeno, tienen un alcaloide tetracíclico que va a ser, que corresponde al anillo, en este caso, un anillo indólico, que es la quinoleína octahidrogenada, y la estructura básica es el ácido lisérgico. Este es el ácido lisérgico. Miren, entonces aquí podemos ver nosotros, aquí esta parte es el anillo indólico. Este es el anillo indólico, la estructura básica del ácido lisérgico, que corresponde entonces al núcleo tetracíclico, la ergolina, que es un indol, ¿no? Que es una quinoleína octahidrogenada. Entonces, esta es la quinoleína octahidrogenada, que es donde nosotros podemos apreciar esta parte de aquí, miren que estoy marcando, ahí tenemos el anillo indólico, ¿ya? Todo lo que ocurre, les decía que en el cultivo in vitro de Claviceps paspali, lo que se hace es que se obtiene este ácido lisérgico. Luego el ácido lisérgico, por síntesis química, se va a poder obtener la ergotamina, ergonovina, ergotoxina, los alcaloides ya verdaderos. Esta sería la estructura básica. Entonces ya les he indicado que utilizamos entonces in vitro Claviceps paspali, que también pertenece a la familia Clavicipiaceae. ¿Cuáles son los principales componentes del cornezuelo de centeno? Tenemos grupos de alcaloides. Tenemos el grupo de la ergometrina. En este grupo tenemos ergometrina, ergometrinina. Tenemos el grupo de la ergotamina, que son los más conocidos, ergotamina, ergotaminina, ergocina y ergocinina. El grupo de la ergotoxina, ergocristina, cristinina, ergocriptina, ergocriptinina, ergocornina y ergocorninina. También hay otros como la histamina, que son derivados de los aminoácidos, tiramina, acetilcolina y 30% de grasa, son otros componentes que vamos a encontrar en el cornezuelo de centeno. Una característica que tiene es que es soluble en agua y también soluble en etanol diluido. Ahora, vamos a ver la estructura, ¿no? Miren, entonces había indicado que la estructura básica es el ácido lisérgico y ya en la misma planta podemos encontrar la ergonovina, donde aquí en esta parte se va a unir precisamente a este compuesto, que va a ser entonces un alcohol, y la ergotamina, que es donde el ácido lisérgico, ese es el ácido lisérgico, claro, es la estructura básica, se va a unir a un péptido. Y aquí vamos a ver un poquito esta parte. Entonces, miren, estructura básica del ácido lisérgico, ¿no? En vitro llegamos hasta el ácido lisérgico, pero naturalmente la planta va a producir la ergotamina, la ergonovina, todos los componentes, pero ya por cultivos in vitro, ácido lisérgico. Este ácido lisérgico se va primero a aminar a nivel de este carboxilo, se va a unir a un grupo amino, y tenemos nosotros el grupo R, y en este caso del grupo amino, el hidrógeno del grupo se va a reemplazar por grupo CR, ¿ya? Estos R, dependiendo, podemos tener entonces, si R1 y R2 es entonces en este caso sería solamente hidrógenos, teníamos la ergina, la amida del ácido lisérgico, amida del ácido lisérgico, ¿ya? Entonces, esta estructura sería amida del ácido lisérgico. Entonces, luego si nosotros tuviéramos que R1 y R2, en este caso R1 y R2, sería este radical, C2H5, ¿no, verdad? Un radical etilo, tendríamos la dietilamida, porque tendríamos dos grupos dietilamida del ácido lisérgico, y ese es el famoso LSD,
¿no? Este famoso LSD, que es igual un alucinógeno muy poderoso, y pues se utilizan, venden como la droga de la alegría, ¿no? Porque produce alucinaciones, etcétera, y por lo tanto, todo lo que es cultivo y producción de ácido lisérgico es muy controlado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lastimosamente se vende, pueden producir este LC, la dietilamida del ácido lisérgico, que tiene entonces actividad alucinógena. Luego tenemos, si este R1 y R2 va a ser entonces este 1, 2, 3, un propanol, tenemos la ergonovina, ¿no? La ergonovina. Y si este R1 es un hidrógeno y R2 es un grupo péptido, tenemos la ergopeptina, más conocida como ergotamina. Esta es la estructura que la utilizamos en la actualidad bastante. Es estructura básica, pero modificada por los efectos secundarios. Esta ergotamina va a ser un vasoconstrictor muy importante, ¿no? Es un vasoconstrictor, por eso se utiliza cuando hay dolores de cabeza, cuando hay migrañas. La migraña se produce por una vasodilatación y como esta ergotamina tiene una acción de producir una vasoconstricción, entonces ayuda bastante, ¿no? Pero fíjense algo bien interesante, bueno, después les voy a comentar algo, entonces hablaremos un poquito de la acción farmacológica. A dosis débiles, la ergotamina y la ergotoxina tienen un efecto vasoconstrictor, como les acabo de decir, y se han hecho varias modificaciones químicas para disminuir los efectos secundarios. Entonces, en este caso tenemos que se ha producido la dihidroergotamina o la dihidroergotoxina. Lo que se utiliza en realidad en las farmacias es una sal, que es el tartrato de ergotamina, para las migrañas, ¿no? Normalmente este medicamento se combina incluso con la cafeína, ¿no? El Cofargot, que tiene cafeína y tiene ergotamina, porque se ha visto que la cafeína actúa sinérgicamente con la ergotamina como por su actividad analgésica y la ergotamina por su actividad entonces vasoconstrictora. Algo importante es, miren, que por ejemplo todo lo que son alcaloides en otros países no venden libremente, y eso es lo que les quería comentar. Cuando yo viajé a México hace algún tiempo, tenía un dolor muy fuerte de cabeza, pues yo sufro de migrañas, entonces quería comprar mi medicamento porque no tenía en ese momento. Entonces yo dije, por favor, algo que tenga Cofargo, migradolalgia, algo que tenga ergotamina para la migraña. Y me dijeron, nosotros no se vende ese producto si no es con receta médica. Entonces no me vendieron. Tuve que tomar paracetamol, bueno, una dosis más alta, etcétera, pero no venden si no es con receta médica. En cambio aquí nosotros compramos antibióticos, medicamentos con alcaloides, etcétera, libremente, ¿no? Entonces allí es muy controlado. Precisamente debe ser porque este ácido lisérgico, que es una base de la ergotamina, podría ir pues a producir estas drogas, ¿no? Estas drogas como el LSD. Bueno, ahora vamos a hablar de la vinca, ¿no? Pero para que no se haya tan aburrido, vamos a ver un video también sobre la vinca, que es bien bonito, les voy a mostrar, y vamos a continuar luego. Yo creo que vamos a avanzar hasta la vinca el día de hoy, y la siguiente semana nos va a quedar terminar el tema de alcaloides verdaderos y entrar a los alcaloides de origen diverso. Y tenemos que terminar todo nuestro contenido porque después vamos a ya comenzar con las exposiciones después del examen, ¿ya? Entonces el 18 es el examen, no se olviden, entonces después ya estaríamos comenzando con las exposiciones. Voy a hacer la clase primero de respuestas, de retroalimentación, y luego comenzaríamos con las exposiciones. Entonces les voy a dar como 2 semanas todavía, después de, a ver, otra semana, a partir de ahora como 2 semanas más, para que puedan preparar sus monografías. Vamos a compartir entonces un último video.
cáncer. Hola, mi nombre es David Ariza Y el mío, Angie Pinilla. y les vamos a hablar acerca de la vincristina y la vinblastina. Voy a empezar hablándoles sobre la fuente de la que podemos conseguir estos dos compuestos. La planta se llama Catharanthus roseus, o como comúnmente se le denomina, vinca de Madagascar, vinca pervinca o simplemente vinca. Es una planta arbustiva pequeña, de hojas ovaladas, con 5 pétalos y de flor de diferentes colores. Su uso tradicional ha sido muy fuerte, en el que por medio de las infusiones de los pétalos se tratan enfermedades relacionadas con los ojos, como las nubes, la conjuntivitis, las carnosidades, y también se ha utilizado para el fortalecimiento de la vista. Las infusiones de hojas y flores también se utilizan para tratar la diabetes y como antihiperglucemiantes. Este uso se ha derivado también de la medicina ayurvédica. Catharanthus roseus es una planta dicotiledónea de la familia Apocynaceae y es originaria de Madagascar. El descubrimiento de la vincristina y la vinblastina comienza con el Dr. Ralph Noble, quien era un endocrinólogo en la Universidad de Ontario en Canadá, que en 1949 obtiene por parte de su hermano 25 hojas de la planta de vinca, para que las estudie debido a que esta planta es muy utilizada para tratar la diabetes en la cultura jamaiquina. El Dr. Noble comienza haciendo pruebas en ratones con extractos de la planta, en donde al inicio no obtiene ningún resultado por vía oral, pero posterior a esto realiza pruebas vía intravenosa en donde él observa que hay una disminución en la concentración de glóbulos blancos en el animal, quien posterior a esto muere por infección. Posterior a las observaciones del Dr. Ralph Noble, este trabajó en conjunto con el Dr. Charles Beer en 1954, en donde realizaron pruebas cromatográficas y pruebas microquímicas, en donde aislaron por primera vez 100 miligramos de uno de los 400 alcaloides presentes en la planta, en donde descubrieron por primera vez la vinblastina, que al inicio fue conocida como vinca leucoblastina. Posterior a estos descubrimientos, el Dr. Noble y el Dr. Bill presentaron sus resultados en el Congreso de la Academia de Ciencias en Nueva York en 1958, en donde el Dr. Gordon Svoboda soportó sus resultados. Y a partir de este momento se empezaron a realizar pruebas clínicas en el Princess Margaret Hospital en Toronto, en pacientes con cánceres linfoides, en donde al obtener resultados positivos sobre cáncer, la compañía farmacéutica Eli Lilly empezó a producir el medicamento. Unos años más tarde, en 1961, el Dr. Gordon Svoboda descubre la vincristina, que al inicio fue denominada o conocida como leucocristina. La vincristina y la vinblastina son alcaloides. Para entrar un poco más en contexto, generalmente generan efectos fisiológicos de distintas clases, como la vincristina y la vinblastina. Aquí podemos observar otros alcaloides como la cocaína, la nicotina y la quinina, todos con el nitrógeno dentro de su estructura. La vinblastina y la vincristina son muy similares en su estructura. Ambas están conformadas por catarantina, como lo podemos observar acá, y vindolina, como lo podemos observar. La única diferencia entre estas dos es que para la vincristina, en la vindolina, hay un grupo CHO, y para la vinblastina, en la vindolina, hay un grupo CH3, donde debería estar el grupo CHO. Ambos son alcaloides antitumorales y antineoplásicos. Su mecanismo de acción es que en la fase S del ciclo celular se unen a la beta-tubulina y a la alfa-tubulina, lo cual impide que se forme el dímero de tubulina. Esto conlleva a que no se puedan formar los microtúbulos. Como lo mencionamos anteriormente, estos dos alcaloides funcionan impidiendo la polimerización de los microtúbulos. Por ello no se va a formar el uso mitótico y las cromátides hermanas no se van a poder segregar. Esto provoca que la célula se detenga en su metafase. Y la célula, al detectar tanto material genético, lo que va a hacer es entrar en su proceso de apoptosis. Esta es una de las razones por las cuales estos dos alcaloides son tan utilizados para tratamientos en células tumorales. Uno de los métodos más utilizados para la aplicación de estos dos alcaloides es mediante las quimioterapias, en donde se aplica un mix de compuestos diferentes para atacar diferentes tipos de cánceres.
en donde estos entran al torrente sanguíneo y circulan por todo el cuerpo para alcanzar y destruir las células cancerosas donde quiera que se encuentren. Estos dos alcaloides son utilizados para tratar diferentes enfermedades. La vinblastina es utilizada para tratar, por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin, linfoma linfocítico, linfoma histiocítico, micosis fungoides, carcinoma testicular avanzado, sarcoma de Kaposi y enfermedad de Letter, entre otras, en donde se destaca principalmente su uso en los linfomas. Este compuesto alcaloide se puede encontrar para uso clínico como sulfato de vinblastina, Belban o Alcaban. Y bueno, por otro lado tenemos la vincristina, que es utilizada principalmente para leucemia linfocítica aguda, crónica, linfomas malignos, enfermedad de Hodgkin también, mieloma múltiple, carcinoma de mama, sarcoma de Ewing, entre otros, en donde se destaca mucho su uso en las leucemias, debido a que, como ya lo hemos visto antes, este compuesto lo que hace es reducir la concentración de leucocitos en la sangre. Y la leucemia actúa principalmente en la proliferación descontrolada y excesiva de leucocitos. Este compuesto se puede encontrar para uso clínico como sulfato de vincristina, oncovin o vinascar, PSF. A partir de estos dos alcaloides se han podido sintetizar dos alcaloides semisintéticos, como lo son la vinolrevina, que se puede encontrar para uso clínico como Navelvin y es utilizada principalmente para el tratamiento de cáncer avanzado de ovario. Otro de estos dos compuestos semisintéticos es la vindecina, que se puede encontrar para uso clínico como el dicine y es utilizada principalmente para el tratamiento del cáncer de pulmón. Estas dos moléculas son muy citotóxicas, por lo tanto provocan unos efectos secundarios al ser administradas. La vinblastina induce una mielosupresión, lo cual puede provocar leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia o en algunos casos pancitopenia. La vincristina es mucho más tóxica que la vinblastina, por lo tanto, se administra en menor cantidad y en menor concentración. Esta molécula induce una neurotoxicidad periférica, lo cual induce una parestesia, alteración sensorial, trastornos motores, dolor neuromuscular. Es importante que la administración únicamente sea por vía intravenosa, ya que si se administra por vía intramuscular puede causar una necrosis en los tejidos. La vinca fue utilizada durante un largo tiempo como medicina cultural para tratar la diabetes. Sin embargo, esta planta tenía un potencial mucho mayor. Como ya lo hemos visto, tiene aplicaciones derivadas para tratar cánceres y muchos tipos de enfermedades. Estos dos compuestos, la vincristina y la vinblastina, fueron los primeros compuestos derivados de plantas con actividad anticancerógena y antitumoral. A partir de estos dos compuestos se incrementó la investigación en plantas para tratar de buscar más compuestos que tengan estas mismas propiedades. Sin embargo, la vincristina es mucho más tóxica que la vinblastina. Es por esto que se administra de una forma más controlada, en menor concentración y en menor cantidad. Para contrarrestar los efectos secundarios de estas dos moléculas, es aconsejable reducir la dosis o detener la administración temporalmente para que el cuerpo pueda volver a recuperarse de los efectos tóxicos de estas dos moléculas. La vinblastina se elimina más rápidamente del cuerpo que la vincristina. Entonces, para la vincristina hay que tener un tiempo de pausa entre dosis mucho más largo. Bien, como han podido ver, es un video muy bonito, muy completo sobre los alcaloides que vamos a ver, ¿no? Por eso que son alcaloides anticancerígenos muy importantes, ¿no? Y realmente ha sido un gran aporte de lo que viene a ser la medicina tradicional, la medicina natural, ya que se han encontrado compuestos naturales con actividad anticancerígena. Y incluso hemos podido ver el mecanismo de acción que tienen estos principios activos. Bien, miren,
lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver la siguiente clase, vamos a terminar con los alcaloides vincristina y vinclastina. Ustedes pueden volver a ver el video, está como vincristina y vinclastina en YouTube, y podemos, para que les haga algunas preguntas. Y ahora había ayer una persona que me vino a buscar porque le faltaba un tema de grupo, ¿no? Y le dije que el día de hoy debería estar en la clase, no sé si está, el compañero. Ya, May. Sí, dígame entonces, le dice que les iba a dar un tema, ¿no? Ya. Sí, doctora. Les voy a dar el tema de naranja, ¿ya? Vamos a hablar sobre la naranja, todo lo que viene a ser el fruto de naranja, desde lo que viene a ser la pulpa, los principios activos, flavonoides, todo lo que tenga fruto de naranja. Entonces, estoy anotando el nombre, por favor. ¿Perdón? ¿Es su nombre? Sí, doctora. ¿Cuál es su nombre, Maiko? Sí, Maiko Iraña Chalgo. Ya tiene que tener su grupo por lo menos de unas 5 personas, ¿no? Tienen que hacer un grupo. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces ya todos tienen ya el modelo, entonces estaríamos comenzando. Miren, la siguiente semana es el examen, la subsiguiente voy a hacer la retroalimentación del examen y luego estaríamos comenzando con las exposiciones. ¿Ya? Ya les voy a decir cómo vamos a avanzar con las exposiciones, porque antes del final ya tenemos que haber terminado también las exposiciones. Entonces ya voy a ver cuántos grupos son y cuántos grupos estarían exponiendo.